o ver si podemos hasta mañana terminar destilación y entrar el lunes y martes a los últimos temas. ¿Ya? Bien, habíamos visto ayer la importancia que tiene la destilación, más que todo en la industria petrolera, pero también hemos visto en procesos industriales cuando hay que separar el hexano del aceite. Y ayer mencioné la importancia que tiene la destilación binaria en la obtención de alcohol en los ingenios azucareros. ¿Ya? Entonces, bien, habíamos visto de que la destilación es un proceso o una operación unitaria que tiene que ver con la separación de los componentes que están en una mezcla, y este proceso se da cuando cada uno de estos componentes tienen diferencia en temperatura de ebullición. De tal manera de que esa es la única forma que, dándole calor, estos alcancen la temperatura a la cual pasan de estado líquido a vapor. Entonces, ese es el proceso por el cual se da esta operación unitaria. ¿Ya? Bien, por ejemplo, cuando hablamos de mezclas binarias, generalmente relaciona dos componentes. Tal es el caso del benceno aceite, uno, de la mezcla alcohol-agua. Podemos hablar de la mezcla benceno-tolueno, hexano-estano. Bueno, pero aquí la importancia que tiene es de que uno de los componentes tiene una temperatura a la cual alcanza su punto de ebullición en un rango diferencial respecto al otro. Y este proceso de pasar de fase líquida a vapor es lo que se denomina volatilidad. Entonces, aquí, como ustedes ven, la definición en esta lámina connota la facilidad con que un líquido pasa de líquido a vapor dentro de una mezcla, ¿ya? Bien, volviendo acá, dice, mientras más baja es la temperatura, fíjense esta definición por favor, mientras más baja es la temperatura a la cual hierve, es más elevada su presión de vapor, con mayor facilidad se evapora. Bajo la concesión de estos términos mencionados es de que vamos a poder ver los valores que han sido tabulados para mezclas binarias. Bien, aquí se usa la ley de las presiones parciales. Lamentablemente, no sé si ustedes habrán visto en alguna materia, si no lo han visto, entonces aquí debe entenderse como presión parcial, en la que un componente tiene su presión, el otro componente también, de tal forma que la sumatoria de las presiones que ejerce cada componente da la presión total. De tal forma de que esto está relacionado a la fracción que forma parte de esa mezcla, como ustedes ven acá, con X sub A, ¿ya? Pero la situación en este caso, ya no hablamos de fracción en masa, hablamos de fracción en mole, que es algo de que relaciona el número de moles que está en una mezcla, ¿ya? De cada uno de los componentes. ¿Y qué es el número de moles? ¿O qué es un mol? Un mol de sustancia es nada más que el peso, ¿ya? Que tiene ese componente respecto a su peso molecular. De tal manera que es lo que se conoce como mol kilogramo o kilomol kilogramo. Y bueno, entonces esta fracción
¿ya? Está expresada en moles, no en masa, ya que se multiplica por la presión del componente en estado puro. Estos valores ya han sido tabulados para muchos componentes. Ustedes pueden ir a un manual, lamentablemente, antes, ya cuando no había internet, había que tener los manuales, por ejemplo, el manual del ingeniero químico, el manual del ingeniero azucarero, donde uno podía encontrar estos datos, o en algunos libros en los cuales se establecen las presiones que ejercen los componentes en estado puro. Uno de los casos que ustedes han visto y han usado bastante es las tablas de presión de vapor saturado para el agua. Y también han visto la temperatura y presión para vapor sobresaturado. Además de ello, si ustedes se recuerdan, han visto las entalpías en función a la presión y temperatura. Entonces, las tablas termodinámicas reflejan básicamente las variables de presión y temperatura para muchos componentes, ¿ya? Entonces, esta presión parcial es igual al producto de la fracción molar por la presión del componente en estado puro. Y fíjense acá de que la fracción molar es el número de moles del componente A con respecto a los números de moles totales. Si hablamos de una mezcla binaria donde tenemos 3 moles, por ejemplo, de alcohol y 5 moles de agua, estamos hablando de 8 moles totales. La fracción molar del alcohol, por ejemplo, que yo dije, no sé si dije 5, bueno, si dije 5, entonces sería 5 sobre 8, ¿ya? Sería la fracción molar del alcohol. Y si hablamos de la fracción molar del agua, sería 3 sobre 8. Entonces, eso es lo que debe comprenderse cuando hablamos de fracción molar. Ya no hablamos respecto a masa. Bien, esto de acá es lo que acabo de explicar. Ya. Aquí, lamentablemente, ay Dios, voy a corregir un ratito. Ya, las fracciones, igual que las fracciones en masa, tienen que sumar igual a 1. Entonces, acá también vemos de que como es de 2 componentes, la sumatoria de las fracciones molares del componente 1 y 2 debe ser igual a 1. Si fueran n componentes, como es el caso, por ejemplo, de una garrafa de gas, ¿qué es lo que tenemos? Generalmente tenemos metano, etano, propano, butano. Si la garrafa pesa 10 kilos, ¿ya? Y tenemos de los 10 kilos, 2 kilos que es de metano, 3 kilos que es de etano, ya van 5, 1,5 que es de propano, y el saldo es butano. Nos dan los 10 kilos. Si yo quiero establecer en función de mole, ¿ya? La masa, yo lo multiplico por el peso molecular que tiene el metano, que es 12 más 4, 16, 16 kilos sobre mol. Entonces, al dividir, por decir, lo transformo a mole. La sumatoria de esos 4 componentes que están en una garrafa que pesan 10 kilos, lo podemos convertir en fracciones en peso y en fracciones en mole. La sumatoria tiene que ser 1.
Y en base a ello, también se puede determinar, de acuerdo a la temperatura que tiene la garrafa o el sistema, ya nos vamos a una tabla y vemos cuál es su presión de vapor del metano en estado puro, del etano, del propano, butano, y hallamos las presiones parciales. De tal manera que en esa garrafa la presión total es la sumatoria de las presiones totales. No sé si se me comprendió o no. Hola. Hola, hola. Hola. ¿Me Pero si lo entendí? puede volver a explicar, ingeniero, sería Ya, perfecto. ya. Vamos a hacer un dibujito porque esto es lo más complicado cuando uno, o sea, generalmente ingeniería industrial, por ejemplo en la Gabriel, primeramente llevan fisicoquímica y ahí ya se establecen las bases para entrar a las operaciones unitarias. Entonces, fíjense de que para hacer comprender lo que a mí me toca enseñarles a ustedes, es un poco complicadito en este aspecto. Voy a procurar hacer un dibujito. ¿Ya? Vamos a asumir que esta es la garrafa. ¿Ya? Esta es la garrafa. Y esta garrafa pesa 10 kilogramos. ¿Ya? ¿Y qué es lo que tenemos ahí? Tenemos metano, que tiene un átomo de carbono. ¿Ya? Y bueno, ahí tenemos el metano, propano, butano. No vamos a poner pentano, ¿ya? Pero para no complicarnos la vida, ¿ya? Y tenemos la siguiente distribución. Tenemos 2.5, tenemos etano 3.5, propano es lo que más hay. ¿Cuánto va? 6, 4, 10, entonces vamos a quitarle a este 1.5. A ver, suma 5, 9 y 1 kilo de butano. ¿Ya? Esto está expresado en kilogramos. Y el total, lo que pesa la garrafa, es de 10 kilos. ¿Listo? Entonces, tenemos cómo determinan la fracción en masa. Porfa. ¿Cómo determina la fracción en masa? ¿Mm? Eso recién acabamos de ver. Matías. Dividiendo C1 sobre el total. Muy bien. Eso es bueno. Esa es la fracción en peso. ¿Ya? Entonces, eso es lo que nosotros habíamos hecho para la extracción sólido-líquido. Entonces, la fracción en peso, en fase gaseosa, cada uno de estos componentes dividido entre ellos. ¿Ya? Y la sumatoria, ¿cuánto tiene que dar? 1. Eso, 1. Muy bien. Bien. Oh, es 12, ¿no? Ya. Bien, entonces acá tenemos las relaciones, como está en fase gaseosa, entonces le colocamos de su A, ya, la fase gaseosa. Pero esto sería la fracción en peso para fase gaseosa, que está el gas contenido en la garrafa a una presión en temperatura de ambiente. ¿Cuánto es el peso molecular en metano? ¿Mm? Se me olvidó. El átomo de carbono tiene 12, más 4 átomos de hidrógeno,
Sería 16 kilogramos kilomol. ¿Listo? Entonces, el peso molecular es kilogramo kilomol. Eso es lo que les explicaba. Tenemos dos átomos de carbono. 2 por 2, 4 más 2. ¿Cuánto? 6. Serían 6 átomos de hidrógeno. 6 más 24. ¿Cuánto sale? 30. 30. Propano. Tenemos 12 por 3. 36. 36. 3 por 2. 6. 6 más 2, 8. 32 más 8, 40. Ese es el peso molecular del propano. Butano. 4 por 12. 48. 48. 2 por 4, 8 más 2. 10. 48 más 10. 58. 58. Entonces, fíjense, hemos determinado los pesos moleculares de cada uno de los componentes. ¿Ya? Y si yo quisiera encontrar la fracción molar, ¿ya? En este caso, para diferenciarlo del otro y no chiparme, vamos a usar la Y minúscula. ¿Ya? Y la una es fracción en peso, la otra es fracción molar. Entonces, aquí, si esto está en kilogramos, 1.5 dividido entre 16, entonces kilomol sube arriba, ¿ya? Entonces vamos a, antes de hacer la fracción molar, vamos a determinar los moles de cada componente que están en esa garrafa, ¿ya? ¿Cómo determinamos 1.5 dividido entre 16 kilogramos por kilogramo? Kilomol sube arriba. ¿Ya? Vamos a poner kilomol o mol, es lo mismo. Porque puedo poner gramos mol y acá puedo poner, bueno, vamos a poner kilomol para no chipar. ¿Listo? Entonces, esta operación me permite determinar el número de moles de cada uno de estos componentes dividiendo lo que existe en masa dividido entre el peso molecular. Y acá tenemos los moles, ¿ya? De cada componente. Bien, esto de acá, sumamos el total, ¿ya? Sumamos el total. Tenemos de que hay 0,327 moles totales en estos 10 kilos de gas. ¿Ya? Ahora, ¿cuál es la fracción de molar de estos componentes? Bueno, es dividir este entre este y así sucesivamente. ¿Ya? Entonces, para hacer esa operación rápida, lo copio acá y ya lo tenemos, ¿no? Este está dividiendo este valor en el total y así sucesivamente. Entonces, aquí tenemos lo que es fracción en masa y aquí fracción molar. ¿Ya? Bueno, y la sumatoria habíamos dicho que debe dar 1. ¿Listo? Bien, joven, acá también debe dar 1. ¿Ya? Si aquí jugamos con 2 decimales, y aquí también con 3 o 4, como está ahí. ¿Ya? Esa es la importancia que tiene la comprensión de lo que viene a ser la fracción en peso y lo que es la fracción molar. ¿Ya? Lamentablemente,
en la industria petrolera, ya todos los balances lo hacen en mole. Y después ya se convierten en inflación en masa y después en masa. ¿Por qué? Porque todos los análisis cromatográficos que hacen están expresados en fracción molar. Entonces, el que no sabe esto, es muy difícil poder hacer un balance si no se recuerdan los pesos moleculares, cuál es la diferencia entre fracción en masa, cuál es la diferencia entre fracción en peso. ¿Listo? Ahora, a ver, ya. Voy a buscar, ya, porque si yo no explico esto bien, no van a poder entender. Y lamentablemente, como es fundamental tener de base la materia de fisicoquímica, que ustedes no la tienen, y entrar en forma directa, esto es como, ¿ya? Es como querer multiplicar sin saber sumar. Déjenme un ratito, voy a buscar la ecuación de Antoine y ahí van a ver su importancia que tiene, ¿ya? Ojalá que esté la ecuación de Antoine. Ojalá que esté. Ustedes están viendo el Excel, ¿no? A ver, ¿dónde está la... Es que hace años atrás yo apliqué para hacer unos cálculos en el diseño de una carta psicométrica y hice un análisis de la aplicación de la ecuación de Antoine para ver hasta qué punto había relación, pero eso es lo que estoy buscando ahorita. Aquí está. No hay metano, ¿no? Puta, no voy a poder hacer nada. Bueno, no hay metano, etano tampoco. Etano sí. A ver, voy a ver en esta tablita. Esto bueno. N-pentano, N-hexano. Ya. Vamos a asumir, no sé si asumir lo que hace este. Pues esperen un ratito, por favor, voy a buscar una tabla, ¿listo? A ver si lo pillo. ¿Dónde va a poder ser que esté esto? A ver acá. A ver, un ratito. Bueno. Jóvenes, se observa ese Excel. Hola.
que usted Donde dice peso molecular. Sí. Aquí dice exactamente. ¿Ya? Les voy a explicar algo que lamentablemente a veces uno no sabe dónde va a ir a parar y a trabajar. Me buscaron unos estudiantes de la carrera de ingeniería petrolera hace unos 8 o 7 años atrás. Y uno de ellos estaba haciendo el cálculo de un hidrociclón, porque en la perforación de un pozo a veces ya hay ciertas etapas en que el pozo empieza a botar gas, arena y agua. Entonces hay que separar la arena y la única forma en una mezcla donde hay gas líquido es a través de un hidrociclón. ¿Ya? Entonces el muchacho me dio las composiciones. ¿Ya? Fíjense, eso les decía a ustedes, todos los análisis cromatográficos vienen expresados en moles. ¿Ya? Y tiene que sumar 1. ¿Listo? Entonces, en función a la presión del sistema con la cual va a trabajar, por ejemplo, aquí, hablamos de una presión en libra pulgada cuadrada, ya lo convertí a kilogramos fuerza, lo llevé a bar, de acuerdo a la temperatura de trabajo que equivale a 150 grados Fahrenheit, lo convertí a grados Celsius y teníamos este caudal. Entonces, lo que yo les explicaba hace rato, ya, es así, que vienen los datos generalmente relacionados a una composición de hidrocarburos. Entonces, fíjense, el peso molecular del metano, 16. También hay arrastre de nitrógeno, que es una cantidad muy ínfima. ¿Ya? Y igual, determinamos los pesos moleculares de cada uno de ellos. ¿Ya? Y fíjense acá, ya al multiplicar esta fracción molar por el peso del componente, obtengo un peso molecular de lo que yo deseo es determinar cuál es el peso molecular de toda esta mezcla con estos componentes. Entonces, en base a ello yo determino el peso molecular promedio de esa mezcla que va desde el metano hasta, en este caso tenemos hasta etano, ¿no? Y ya los flujos valados eran, pucha, están pasando tantos kilos de gas, pero aquí se habla de mole, ¿ya? Entonces, si el flujo de alimentación, por ejemplo, ¿ya? Un ratito, porfa. Si el flujo de alimentación es de 65, es de esta cantidad, ¿ya? De 632.672 moles hora. Entonces, fíjense cómo podemos determinar de cada uno de estos componentes en ese flujo molar que está ingresando, en este caso, a este sistema que es un hidrociclón. Entonces, la única forma es de que el total se multiplica por la fracción molar, ¿ya? Entonces, eso me permite determinar cuánto está entrando de metano, cuánto de nitrógeno, y así sucesivamente. Pero, ¿cuál es el problema en la industria petrolera? Es más grave todavía. Como hablar de gas, el gas mucho va a depender de su presión, de su composición y del caudal de flujo, ¿ya? Y como así también de la temperatura con la cual se opera ese sistema.
Consecuentemente, por ejemplo, las expresiones más comunes es de hablar de millar de millón pie cúbico estándar. Y el que no sabe esto, imagínense ustedes cómo es grave, ¿no? Y esto permite, a través de los factores de conversión que yo recuerdo que empecé a buscar, ¿ya? A cuánto es un galón, pie cúbico, barriles por día. Y empecé a hacer estos cálculos así, para poder después determinar esta composición en mol. ¿Ya? Bueno, y allá la temperatura reducida, presión reducida, para hacer los otros cálculos, ¿no? Si está en fase gaseosa, fase líquida, cuál es el factor de compresibilidad, ya no es un comportamiento de los gases ideales. Bueno, entonces, fíjense, yo creo que con este ejemplo ya queda claro la diferencia que hay entre moles y las expresiones en masa. Los moles consideran los pesos moleculares de cada uno de los componentes, pero más que todo esto está relacionado a los procesos de destilación. ¿Ya? ¿Se entendió, jóvenes? Hola. Sí, ingeniero. Ya. Todo esto que les estoy hablando, ya, un estudiante que está haciendo modalidad de grado se metió a hacer cálculo de separadores trifásicos. Si él no sabe esto, va a morir. Ahora, si él, lógicamente que tiene 2 meses, me buscó que yo quiero hacer esto, que quiero hacer esto, que es bueno, ya. Y le ayudé a formar su estudio de casa. Entonces, ahí él va a aplicar esto, ¿verdad? Y después, ya no quiero que ustedes digan, puta, se cree el capo, no. Lo que a mí me preocupa es esto, que ustedes muy poca base tienen en este aspecto. Entonces, él va a entrar al cálculo flash, por ejemplo. Esto de acá, ya, es complicado porque tenemos muchos componentes y como les decía, cuánto está entrando, qué presión. Ustedes cambian un poquito la temperatura de esto. Si aumentan la presión, la temperatura, va a haber variaciones en el equilibrio líquido-vapor. Y esto de acá, ¿ya? Es el cálculo que se usa para sistemas multicomponentes. Bueno, jóvenes, y si ustedes se fijan acá, por ejemplo, ¿ya? Igual, ese problema de ahí está relacionado de que a tal temperatura ese componente tiene tal presión, ¿ya? O tiene una constante de equilibrio, digamos a 40 y a 30, me voy aquí, y el receto esto, este es su constante de equilibrio. Bueno, no quiero complicarlos mucho, pero lo que yo deseaba mostrarles es básicamente cuán importante es conocer la diferencia que hay entre fracción en masa y fracción en peso. Bueno, jóvenes, volvemos a la -4, ¿ya? Vamos a descansar un ratito. Es cierto. Volvemos en 15 minutos, jóvenes.